Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana y vamos a dar nuestra clase número 25 ya de Ciencias, Tecnología y Física con el tema Fuerzas en Equilibrio. Iniciamos la semana, es 5 de octubre del 2020 y bueno, nuevamente vamos a hablar un poquito sobre fuerzas. Acuérdense que ya vimos las tres leyes de Newton, y donde implican las características de la fuerza y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de aquellos conceptos. ¿Cuál es nuestro aprendizaje esperado? Pues identificar y describir la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas como la fricción, la flotación, las fuerzas en equilibrio. Bueno, jóvenes, ya sabemos que la fuerza no se puede ver, solo podemos ver sus efectos cuando se aplica. Y nosotros hemos utilizado pues una forma de representar esa fuerza y lo hacemos por medio de un vector. Si obviamente el vector es pequeño, estamos hablando de una fuerza muy pequeña. Si el vector es mediano, pues obviamente es una fuerza mediana y dependiendo de la longitud, o sea, de lo largo de nuestro vector, es la fuerza que se aplica. Los vectores nos permiten saber la magnitud, la dirección, el sentido y la dirección de la fuerza. Ya lo vimos, es una forma de representar. Bueno, también lo que vimos y estuvimos platicando fue clasificar las fuerzas. Las fuerzas se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios, según su punto de aplicación, según el tiempo que duren, en la aplicación de la fuerza en un cuerpo, pero normalmente sabemos que hay fuerzas de contacto donde sabemos que están directamente un cuerpo con otro cuerpo o varios cuerpos. Por ejemplo, cuando me estoy pegando en la cabeza, pues es una fuerza de contacto. Y las fuerzas a distancia, que es obviamente que reciben una fuerza, pero no hay un contacto físico. Y bueno, sabemos que es la fuerza de gravitacional o electromagnética. Son estos los ejemplos de fuerzas a distancia. Bueno, también, ¿cómo medimos la intensidad de la fuerza? Para medir la intensidad de la fuerza, Newton inventó algo que se llama dinamómetro. Pareciera ser como una pequeña balanza. Se coloca en la parte de arriba y tiene un gancho. Ahí colocamos el objeto y se mueve midiendo la fuerza. Es un instrumento utilizado para medir fuerzas, fue inventado por Isaac Newton. Estos instrumentos consisten generalmente en un muelle que contiene un cilindro de plástico, cartón o metal, con dos ganchos, uno en cada extremo, y nos marca la escala en fuerza. Entonces recuerden que se mide por newtons. La fuerza la vamos a medir por newtons. Y también tenemos que ver tipos de fuerzas mecánicas. ¿Por qué la mecánica? Acuérdense que la mecánica tiene que ver con el movimiento. Y obviamente, pues para que exista movimiento tiene que haber una fuerza. Recuerden que los tipos de fuerza pueden ser por el peso, la tensión, normal, elástica, fricción y flotación. Y en cada una de ellas actúa la fuerza. También nosotros podemos ver sistemas de fuerza. Hay tres tipos de sistemas de fuerzas. Las fuerzas colineales, las fuerzas paralelas y las fuerzas concurrentes. Las fuerzas colineales, la que está en la parte de arriba, van en el mismo sentido. Las que están aquí abajo van en sentido contrario. En las fuerzas paralelas, las de arriba tienen igual sentido y en las de abajo tienen sentidos contrarios. Y en el sistema de fuerzas concurrente se nota que estas son sistemas diferentes y se pueden conformar por dos o varias fuerzas en diferentes ángulos. Pero pues vamos a ser un poquito más claros con algunos ejemplos. Miren, las fuerzas colineales
Un ejemplo de este sistema es el caso de una persona empujando un auto que es tirado por delante por un caballo, una carreta. La fuerza resultante tiene la misma dirección y sentido. En este caso, pues tanto el caballo como la persona están empujando en la misma dirección. Ah, pero si tuviéramos un sistema colineal donde dos personas tiran a la derecha y dos a la izquierda, entonces los sentidos y dirección de las fuerzas eh, van en dirección diferente. ¿Y quién ganará? Pues quien tenga mayor fuerza. En este caso, a lo mejor los de la derecha o los de la izquierda. Así son las fuerzas colineales. Bueno, las fuerzas concurrentes son fuerzas concurrentes aquellas cuyas rectas de acción pasan por el mismo punto. Por ejemplo, eh, unas lanchas que van jalando un barco para que pueda llegar al muelle. Si se dan cuenta, tienen diferente recta, pero van jalando conforme a una dirección. Si las fuerzas perpendiculares se pudieran graficar, nosotros pudiéramos ver que van viajando hacia un sentido o llevan hacia un sentido. En este caso, pues es la suma de los vectores. Y por último, tenemos los sistemas de fuerzas paralelas de sentido contrario. Los resultantes de dos fuerzas paralelas de sentido contrario cumplen con las siguientes condiciones. En paralela de ambas fuerzas del mismo sentido puede ser mayor o puede ser menor. Su intensidad es igual a la diferencia de las intensidades competentes. Su punto de aplicación es exterior. Entonces, vemos que podrían ser que llevarían a una dirección o a otra. Espero que les haya sido claro. Es muy importante, por favor, jóvenes, que cuando ustedes me envíen sus actividades, le pongan el nombre de ustedes, el grupo, el tema y el número de clase, para que sea más fácil, podamos tener una mejor organización en su portafolio de evidencias. Bueno, es muy fácil la actividad, la van a terminar muy rápido. Escribe debajo de cada figura qué tipo de sistema de fuerzas se trata. Fuerzas paralelas, fuerzas colineales o fuerzas concurriculares, las que acabamos de ver. De hecho, les pongo algunos ejemplos que ya vimos. Muchísimas gracias, que pasen un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Gracias.